de acuerdo al tipo de célula que tenemos, a la forma de la célula. Por ejemplo, si es aplanada, tendremos un epitelio pavimentoso plano. Si las células, sus tres dimensiones, porque siempre hagamos nosotros una visión tridimensional de las cosas, cuando las tres dimensiones de las células son aproximadas entre ellas, tendremos un epitelio de tipo cúbico. Cuando la longitud o el alto de las células es mayor, tendremos células cilíndricas. Y así, entonces, eso nos va a dar la posibilidad de nombrar específicamente a cada uno de los epitelios que conforman toda nuestra economía. Y podemos mezclar entre ellas incluso. Cuando hablamos nosotros específicamente del epitelio estratificado, el nombre específico del epitelio estratificado va a estar referido a la capa más superficial de células que la conforman. Por ejemplo, tenemos nosotros la piel. La piel, desde las células basales o cúbicas generalmente, pasan al epitelio, a la capa o estrato espinoso, que son básicamente poligonales, y así hasta que se van aplanando, y finalmente la capa más externa es de tipo plano, ¿sí? Y con alguna característica especial que es la queratinización. Entonces, al ser la capa más superficial de tipo plano, el epitelio pasa a ser llamado epitelio estratificado plano. Si tiene queratina, queratinizado, como es toda la piel, y no queratinizado cuando lo encontramos en mucosas. ¿Okay? La diferencia entre mucosas y piel es la queratinización fundamentalmente. Muy bien, entonces eso es básicamente epitelios. Los epitelios, la misma denominación va a ser en los epitelios que recubren nuestro cuerpo, o también aquellas que tapizan las mucosas o glándulas también, los conductos. Hay un epitelio muy particular que se llama pseudoestratificado. El término pseudo nos dice a nosotros que se trata de un epitelio falsamente llamado estratificado. Pseudo es falso, o que imita, trata de imitar, trata de tener características de un epitelio estratificado. Hemos dicho epitelio estratificado aquel que tiene varias capas o estratos. El asunto con el pseudoestratificado es de que va a tener una sola capa de células. Pero el asunto importante es que aquí las células van a tener diferentes alturas. Van a haber células que completan desde la parte basal hasta la parte apical, y otras que se quedan a medio camino, por decir de alguna manera. Es decir, son células bastante altas o células pequeñas y medianas. Por lo tanto, los núcleos se van a encontrar a diferente altura, por lo tanto dan la impresión de que se trata de varias capas que la conforman, pero en realidad es una sola, cuya característica es: todas las células están en contacto con la lámina basal, pero no todas llegan a la superficie apical. De eso se trata un pseudoestratificado, ¿no? También conocido como epitelio respiratorio. Por eso es que lo tratamos en este momento, porque es el epitelio fundamental, o la característica fundamental del epitelio respiratorio, ¿no? Muy bien, entonces nuestro sistema respiratorio va a estar integrado por dos elementos bastante esenciales. Por un sistema de tubos que va a conectar los pulmones con el medio externo, y básicamente por los pulmones. Es decir, viendo esto, vamos a tener un área que conduce el aire, es decir, que permite la entrada y salida del aire, y otra parte en la cual se va a dar el intercambio gaseoso finalmente, que es para lo cual han sido creados los pulmones, ¿correcto? Entonces, dos elementos fundamentales, uno de conducción y otro de respiración. Muy bien. Las funciones que cumple nuestro sistema respiratorio en sí son bastante variados, y cuando uno busca un libro de fisiología, estas tres determinaciones se quedan chiquitas. Tiene un montón de funciones nuestro sistema respiratorio. Solamente se han agrupado acá en tres: conducción del aire, filtración del aire y el intercambio gaseoso, ¿no? Vamos a ir viendo más o menos cada una de ellas. Entonces, hemos mencionado nosotros que nuestro sistema respiratorio va a tener una parte de conducción y una parte de respiración. La parte conductora va a ir desde la cavidad nasal hasta, qué curioso, bronquiolos terminales. Allí termina la parte conductora. ¿En dónde? En los bronquiolos terminales. Su propio nombre nos está diciendo que ahí termina la parte conductora. La parte respiratoria
A partir de los bronquiolos respiratorios. Bastante sencillo. Los conductos alveolares y los alveolos. Es decir, que no solamente a nivel de los alveolos pulmonares se produce el intercambio gaseoso, salud, sino que a partir de los bronquiolos respiratorios. La próxima semana estaremos viendo por qué a partir de los bronquiolos respiratorios ya se produce el intercambio gaseoso, cuando siempre hemos pensado nosotros que, a ver, lo que más le conviene a nuestro organismo es la economía, ¿sí? Partamos de eso. Fisiológicamente nuestro organismo siempre va a tratar de economizar para poder ahorrar energía y procesos metabólicos. ¿Ustedes ya tienen la idea de lo que es un alveolo pulmonar? ¿Sí? ¿Han visto por curiosidad, se han adelantado en ver su libro, el alveolo pulmonar? Es una estructura bastante delgada en sí. Es una estructura histológica que está compuesto ¿por qué? Por dos capas de células. Y una capa de células de una pared y otra capa de células de otro componente. Vamos a tener nosotros la propia pared del alveolo pulmonar, las láminas basales, lógicamente, que tiene cada epitelio, y ahí están los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, y después vamos a tener nosotros la pared del capilar sanguíneo, que también es un endotelio, un epitelio simple plano, ¿correcto? Entonces, así de sencilla es esa estructura y bastante delgada. ¿Por qué? Porque tenemos que economizar, porque el intercambio de gases, ingresar el oxígeno y sacar el dióxido de carbono, cuesta energía. Entonces, si yo pusiese una pared gruesa, la energía que yo gastaría para este intercambio sería mucho mayor y no me resultaría económico. Entonces, por ese motivo la pared es bastante delgada. De hecho, hay algunas enfermedades, por ejemplo la fibrosis pulmonar, que hace todo lo contrario. La pared del alveolo pulmonar se engrosa, ¿sí? A partir del tejido fibrótico. El tejido fibrótico no conviene para el intercambio gaseoso. Por eso es que la persona cuando sufre de fibrosis pulmonar es una persona que a pesar de que tú le puedas dar oxígeno, no va a haber el intercambio gaseoso. Y la persona que te muere ante tus ojos y tú no puedes hacer absolutamente nada. Es una enfermedad que poco a poco va avanzando y va deteriorando la calidad del parénquima pulmonar, de los alveolos pulmonares, limitando el ingreso del oxígeno. Y la persona literalmente se muere porque le falta oxígeno, a pesar de que tiene todo el oxígeno que lo rodea. Es muy, muy lamentable. Pero bueno, eso lo vamos a entender cuando veamos ya histológicamente, desde los bronquiolos respiratorios hasta el alveolo pulmonar. Un esquema y una lámina histológica, de lo que corresponde básicamente al componente epitelial del sistema respiratorio, ¿no? Entonces hemos dicho que es un epitelio ¿de qué tipo? Pseudoestratificado, ¿correcto? Las células más altas son cilíndricas, por lo tanto corresponde decir que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y tiene una estructura modificada en la zona apical, que son los cilios. Por lo tanto es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Además tiene la característica de dar a existir células caliciformes. Entonces es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes. Ese es el nombre completo del epitelio respiratorio. Y como todo epitelio que tiene, ¿qué debe tener un epitelio? Su lámina basal. ¿A través de qué? Se va a poner contacto con el tejido conectivo, que le va a proporcionar filetes nerviosos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Lo mismo que hemos visto ayer, la semana pasada. ¿Sí? Lo mismo. Entonces, esto ya es algo repetitivo. Muy bien, vamos a ver entonces características de este tema, ¿no? Y ahí está un poquito más aproximado, ¿sí? Es un agrandamiento de lo que es el epitelio respiratorio. Tenemos nosotros estas células altas cilíndricas con epitelio ciliado. Miren ustedes los núcleos a diferente altura, por lo tanto tenemos una pseudoestratificación porque todas las células parten de la lámina basal. No hay ninguna que no llegue a la lámina basal, pero no todas llegan a la superficie apical. La célula tiene 4 superficies. Superficie apical, la que está hacia la luz, superficie basal, que está en contacto con la lámina basal, y superficies laterales, que están en contacto con la siguiente célula. ¿Sí? Estos son los 4 lados, digamos, de cada célula, si lo vemos solamente en 2 planos, ¿no? Los cilios, las células caliciformes, también llamadas células
o Globet Cell, ¿no? ¿Correcto? La lámina basal, tejido conectivo. El epitelio respiratorio, y ahí está la descripción que se hace del epitelio, cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, rico en células caliciformes, va a estar formado por toda estos 6 tipos celulares, ¿no? Células, las primeras 3 son las más abundantes. Tenemos las células columnares, que son ciliadas, un 30% de la población celular. Célula caliciforme, el siguiente 30%, al igual que las células basales, que son las células, por decirlo de alguna manera, las totipotenciales para ellas, porque a partir de las basales es que se forman el resto de células. Células en cepillo, 3%, células serosas y también algunas células de la granulosa que incluyen del sistema APO también, ¿no? O neuroendocrino difuso. Entonces, nuestro epitelio respiratorio está formado por 6 tipos de células. Se lo aprenden porque de seguro eso se pregunta en teoría también, ¿ya? Vamos ahora a la primera parte de nuestro sistema respiratorio, hablando anatómicamente. Muy bien. Tenemos como primer elemento que conforma nuestra vía respiratoria las fosas nasales, ¿no? Que es lo que tenemos nosotros aquí, esta pirámide que está ubicada en la parte media y anterior del rostro. Correcto, es una pirámide literalmente que tiene componente desde afuera hacia adentro, piel, tejido conectivo, algunos elementos musculares pequeños que hay, hueso, cartílago y la mucosa por la parte interna, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver nosotros es la parte interna. Va a estar conformada por 3 áreas, un área vestibular, un área respiratoria y un área olfatoria. La parte vestibular es la parte anterior, que nosotros vemos aquí y podemos ingresar a través de las fosas nasales. ¿Sí? Son 2 aberturas que ponen en contacto el medio externo con nuestro organismo. Como ven ustedes, por fuera tenemos una piel completa, ¿verdad? Y hacia adentro, hacia la parte vestibular, es la misma piel la que ingresa. Entonces, en el vestíbulo tendremos nosotros un epitelio estratificado plano que ha perdido su queratina, que la va perdiendo poco a poco y llega a ser no queratinizada. Pero vamos a tener también la presencia de algunas pilosidades, ¿sí o no? O vibrisas que se le llaman. Estas vibrisas son parte, lógicamente, de un epitelio, ¿no? ¿La piel tiene pelos o no tiene pelos? Sí, allí también lo vamos a apreciar. Además de eso, habrán glándulas mucosas, lógicamente, porque por eso hablamos que en la cavidad nasal hay mucosidad, ¿verdad? Y estas vibrisas tienen la primera función del aparato respiratorio, que es la filtración. Esas vibrisas no están ahí por las puras, no es para estarlos arrancando, ¿no? Duele, ¿verdad? Si se han sacado un pelito, duele un montón. Entonces, mecánicamente, cuando nosotros respiramos, inspiramos, hacemos ingresar todo el aire que hay a nuestro medio ambiente. Y aquí es la primera parte que se filtra. Entonces, ahí quedarán impregnados los elementos más grandes, las macropartículas. El resto continúa su camino. Van a haber otros elementos que van a seguir con este mecanismo. Pero lo principal es esto. Ahora, hemos mencionado nosotros la importancia de que haya una riqueza vascular, ¿cierto? Estas son ricamente vascularizadas. Si te has peleado alguna oportunidad y te han metido un golpe en la nariz, lo primero que vas a hacer es sangrar, después llorar. Pero primero sangras, ¿no? Y otros espontáneamente también. Estornudan fuerte, sangran. Me pica la nariz, me rasco, sangro. Hace mucho frío, sangro. Hace mucho calor, sangro. Por la superficialidad de estos vasos sanguíneos, perdón. Pero tiene una importancia. La superficialidad de los vasos sanguíneos a nivel de las fosas nasales me va a permitir otra función, cumplir con otra función de las fosas nasales, que es calentar el aire que estoy respirando. ¿Sí? El aire no pasa directamente desde mis fosas nasales a mi faringe, a mi laringe, a mi tráquea y a mis bronquios, ¿no? Se filtra en las vibrisas del vestíbulo y a partir de allí comienza una suerte de calentamiento por la superficialidad de los vasos sanguíneos. ¿Nuestra temperatura cuál es? 36.5 a 37 grados centígrados. ¿Medio ambiente? ¿A cuánto estamos? 18, 19, 20 grados, no más, ¿verdad? Entonces, ¿el calor de dónde a dónde se va? De mi cuerpo hacia afuera. Mi cuerpo es más caliente que el medio ambiente. Por eso yo libero calor.
Por eso es que mis vasos sanguíneos están dilatados, porque quieren eliminar calor, y ese calor caliente el aire antes de ingresar a mi sistema respiratorio. Vamos al área respiratoria, es la parte más grande y en donde justamente tendremos la pituitaria roja o la mucosa nasal propiamente dicha. Roja, ¿por qué? Ricamente vascularizada. ¿Qué va a producir? Calentamiento. ¿Qué más va a producir? Aquí comenzamos a ver ya gran cantidad de glándulas mucosas. ¿Y esto qué va a producir? ¿Para qué sirve el moco que recubre mis fosas nasales? ¿Para qué sirve? ¿Para fastidiar? No, es también ayuda con la filtración. Acuérdense ustedes que ya cuando vamos nosotros a la pared interna de nuestras fosas nasales, vamos a tener estructuras anatómicas óseas y cartilaginosas llamados, ¿cómo se llaman esas estructuras que están como láminas? Cornete, superior, medio e inferior, ¿verdad? Que también está revestido de mucosa, ¿cierto? Entonces, esa posición de los cornetes no es por las puras. Ingresa el aire y genera una turbulencia, un remolino, exacto, que le va a dar justamente el tiempo necesario al aire que yo estoy respirando para que esas partículas que se escaparon a las vibrisas, a los pelitos, se peguen en la pared, en el moco. Y a la vez el aire se va calentando y humidificando. Dos procesos más, o sea, filtración, calentamiento, humidificación. ¿Sí? Y de ahí se va recién a través de las coanas hacia la nasofaringe, ¿verdad? Perfecto. Pero hay una tercera área, una pequeña área hacia arribita, hacia la punta de la raíz nasal. Y es el área olfatoria en donde se encuentra la pituitaria amarilla. Amarilla porque va a estar básicamente relacionado con filetes nerviosos. Está recubierto por una mucosa también, pero una mucosa que tiene características distintas. Va a atrapar estas pequeñas partículas odoríferas que están en el aire. ¿Sí? Las pega en la mucosa se dan reacciones químicas que van a generar posteriormente en estas ramillas, filetillos que tienen los filetes nerviosos que dan origen al primer par craneal, el nervio olfatorio, ¿sí? Y esas reacciones químicas van a degenerar en una reacción eléctrica. Ese impulso eléctrico va justamente a través de estos nervios olfatorios al bulbo olfatorio, o formando la raíz del primer par craneal, y lleva nuestra información nerviosa al centro del olfato. Es decir, nosotros no olemos en la nariz. ¿Olemos en dónde? En el área olfatoria de nuestro cerebro. Y es justamente basado no solamente en reacciones químicas, impresiones químicas, sino también en recuerdos. Por eso es que todas nuestras reacciones, tanto a gustos, tanto a sonidos, tanto a olores, tiene que ver mucho nuestro componente afectivo. Por ejemplo, si yo paso por una calle en la cual percibo el olor de un café, inmediatamente yo voy a hacer una disquisición si es un café pasado o es un café de sobre, y me va a recordar, salud, me va a llevar a mí especialmente a recordar a mi abuela materna, porque ella tostaba su café y preparaba su café pasado. Lo asocio. Y para mí será una experiencia buena o una experiencia mala. Y entraré a diferenciar los sabores y los olores, porque están los dos ligados íntimamente. Si a ti te dicen, por ejemplo, de los 5 sentidos, chicas, no se ofendan, no tienen 6, tienen 5 nada más. De los 5 sentidos, ¿con cuál se quedarían si les tengo que quitar 4? Y bueno, va abierto también jóvenes, ¿con cuál se quedarían? Tienen 5 sentidos, ¿verdad? Sí, van a perder 4. ¿Con cuál se queda? El olfatorio. ¿Ya? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El gusto. ¿Ya? ¿Quién más? El tacto. Expresiva. Muy bien. ¿Qué más? Yo me quedaría con la visión también. Si yo me quedo con el gusto, no me sirve de mucho.
Ya le dije que está relacionado con el olfato y voy a perder el olfato. ¿De qué me sirve? Si me quedo con el olfato, voy a perder el gusto. ¿De qué me sirve? Si son complementarios. El tacto es muy importante, te relacionas perfecto con tu medio ambiente, pero equipáralo a perder la visión. Prefiero la visión, incluso más que el oído. Pero bueno, es elección de cada uno. Pero si hay que elegir, hay que saber elegir, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Es piel, ¿verdad? Es lo mismo que hemos visto en piel, histología 1. Epitelio estratificado plano, queratinizado, pobremente queratinizado, y con glándulas. Vestíbulo nasal. Miren, la queratina se va perdiendo, se va transformando en mucosidad posteriormente. Pero tenemos aquí una piel completa. Aquí están los folículos pilosos. Están las glándulas, el complejo pilosebáceo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque parte de la piel que se va a introducir a nuestras fosas nasales y va a recubrir la primera porción, la porción anterior, el vestíbulo nasal. Por eso tiene estas características. Después, conforme vamos avanzando, cambia y se transforma en un epitelio mucoso propiamente, ¿no? En este. Miren ustedes, ¿cómo cambió? Ya no es un epitelio estratificado plano, no queratinizado, sino es un epitelio, ¿cómo se llama esto? Cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes. Igual, epitelio respiratorio. Pero ustedes me aprenden la descripción. Si en el examen me ponen epitelio respiratorio, yo le voy a colocar 0. Describan. Ustedes tienen que aprender a describir. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. No, doctor, pero yo le he puesto epitelio respiratorio. Muy bien, felicitaciones. Nada más me queda, ¿verdad? El resto, su lámina basal y tejido conectivo, ¿verdad? Donde vamos a encontrar vasos sanguíneos, filetes nerviosos, ¿verdad? Es un vaso linfático, por ejemplo. Hay algunos filetes nerviosos que aquí no se evidencian. ¿Qué otro componente estamos viendo acá? A ver, fíjense bien. Esto hemos hecho, bueno, como ustedes no, pero un docente estoy seguro lo ha hecho en histología 1. ¿Qué más hay aquí? El epitelio, tejido conectivo, parte glandular, ¿qué más hay? Cartílago, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿las fosas nasales tienen cartílago? Sí, ¿verdad? Muy bien. Estamos bien. Los condroblastos, ¿no? Los grupos isógenos. Muy bien. Entonces, miren, componente glandular y es más abundante, ¿cierto? ¿Sí? Las fosas nasales tienen abundante mucosidad, tienen gran cantidad de vascularización también, y el componente del cartílago que está aquí presente con su pericordio y todo lo demás. Aquí se ve el epitelio respiratorio, ¿no? Miren las glándulas. Hay una característica importante es que es un tipo de glándula mixta, cero mucoso, es decir, tiene el componente seroso y el componente mucoso incorporado. Aquí vemos, por ejemplo, esta es una glándula, ¿no? Una glándula. Vemos aquí el componente en semiluna con un citoplasma bastante granular, esto es la glándula serosa. Y todo